A ver, ¿será que una sola persona de verdad puede cambiar el mundo? La historia nos dice que sí. Hace ya más de 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero hizo justamente eso. Sus acciones desataron una reacción en cadena que, de muchas formas, define nuestro presente. Así que vamos a meternos de lleno en su historia. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un hombre, armado solamente con sus ideas, con su convicción, se atrevió a desafiar a la institución más poderosa de su época y, en el camino, cambió el curso de la historia? Para entenderlo, tenemos que empezar por el principio. Para captar la magnitud de su impacto, primero hay que conocer al nombre antes de que se convirtiera en leyenda. Y lo más sorprendente es que su camino original no tenía nada, pero nada que ver con la vida religiosa. Pues sí, de hecho, Martín Lutero era un estudiante de leyes súper inteligente. Su futuro parecía ya escrito. Una carrera exitosa como abogado, una vida respetable, todo en orden. La verdad es que nadie, ni siquiera él mismo, se imaginaba el giro tan dramático que estaba a punto de dar su vida. Y ese giro llegó de la forma más inesperada y, la verdad, aterradora posible. Un solo evento que no solo cambiaría su vida, sino el mundo entero. Tratemos de imaginar la escena. Un joven Lutero, viajando a caballo, y de repente se ve atrapado en una tormenta violentísima. Los rayos caen por todas partes, uno tan cerca que lo tumba al suelo. El miedo que sintió tuvo que ser absoluto, esa sensación de que la muerte es inminente. Y en ese momento de pánico total, hace una promesa desesperada a Santa Ana, un voto que, si lograba sobrevivir, cambiaría por completo el rumbo de su existencia. No fue para nada una decisión meditada, fue más bien un grito que le salió del corazón. Y sobrevivió. Fiel a su palabra, Lutero dejó sus estudios de Derecho, para sorpresa y, decepción de su padre, y entró a un monasterio. Se entregó por completo a una nueva vida, sumergiéndose de lleno en el estudio de la Biblia. Pero dentro de los muros del monasterio, mientras él buscaba paz espiritual, lo que encontró fue un conflicto interno enorme, porque lo que leía en la Biblia no parecía encajar con algunas de las prácticas de la poderosísima Iglesia Católica de su tiempo. El principal punto de conflicto eran las famosas indulgencias. ¿Y qué eran? Pues, para ponerlo simple, la Iglesia vendía unos documentos que supuestamente reducían el tiempo que una persona o sus seres queridos pasaban en el purgatorio después de morir. Para muchos, se sentía como si se pudiera comprar el perdón de los pecados con dinero. Así de fácil. Y aquí, justo aquí, está el centro de todo el problema. Para la Iglesia, el perdón era una transacción. Pero para Lutero, que se había pasado horas y horas estudiando las Escrituras, la cosa era muy distinta. Para él, la salvación era un regalo de Dios, algo que el dinero simplemente no podía tocar. La fe, la confianza en Dios, era lo único que de verdad contaba. Y esta idea se convirtió en la semilla de todo lo que vino después. Este conflicto interno no podía quedarse guardado. Lutero sintió que tenía que hablar, que tenía que empezar un debate. Y para hacerlo, eligió una forma muy pública y, la verdad, muy audaz. Este momento clave ocurrió el 31 de octubre de 1517. Después de años de estudio y de ese conflicto interno que empezó con aquella tormenta, este fue el día en que su lucha personal explotó y se hizo pública, cambiando la historia para siempre. 95, un número que iba a resonar a través de los siglos. Pero, ¿qué significaba exactamente? Eran sus 95 tesis. Básicamente, una lista de puntos para provocar un debate académico. Las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que en ese tiempo funcionaba como una especie de cartelera pública. Lo que él nos esperaba era el poder de la tecnología de su época, la imprenta. Sus tesis fueron copiadas, impresas y repartidas por toda Alemania en cuestión de semanas, convirtiendo un debate local en una verdadera revolución continental. Pero clavar ese documento en la puerta fue solo el principio. Las acciones de Lutero desataron una serie de cambios que ayudaron a darle forma a la era moderna. El legado de Lutero va mucho más allá de la teología. Impulsó una revolución en el acceso a la información al traducir la Biblia, promovió la educación para que la gente pudiera leerla
y finalmente sus ideas dieron origen a un movimiento totalmente nuevo, la Reforma Protestante. El punto clave es este. Si la fe dependía de entender la palabra de Dios, entonces todo el mundo debía poder leerla. Antes de Lutero, la Biblia estaba en latín, un idioma que solo entendían la élite y los sacerdotes. Al traducirla al alemán de la gente común, la puso en manos del pueblo. Fue un acto revolucionario que democratizó el conocimiento religioso. La consecuencia de este nuevo acceso al conocimiento fue, pues, inevitable. A medida que más y más gente interpretaba la Biblia por sí misma, empezaron a surgir nuevas ideas sobre la fe. Y esto llevó directamente a la creación de nuevas iglesias, independientes de la autoridad de Roma, que hoy conocemos como protestantes. Y así, la historia de Martín Lutero, que arranca con un rayo y una promesa hecha en un momento de pánico, nos deja con una pregunta muy poderosa. Él lo arriesgó absolutamente todo por lo que creía que era la verdad. Y eso, inevitablemente, nos lleva a preguntarnos, en nuestro propio tiempo, ¿qué ideas defenderíamos con esa misma convicción, con esa misma valentía?